Mi madre no murió, me abandonó, y lo supe por una llamada que llegó a las 3 de la madrugada. Cuando el silencio era tan profundo que cualquier palabra parecía un golpe directo al pecho. Y esa voz al otro lado, temblorosa pero decidida, pronunció mi nombre completo, Julián Ortega Salcedo, como si lo hubiera repetido en su mente durante años, y yo me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, sin poder responder, porque había algo en ese tono que me resultaba inquietantemente familiar, aunque mi cabeza se negaba a aceptarlo. Entonces pregunté quién hablaba, tratando de mantener la calma. Pero la respuesta fue un susurro que me dejó sin aire: soy tu madre. Y en ese momento sentí que todo lo que había construido dentro de mí durante más de 2 décadas se quebraba sin previo aviso, porque a mí me dijeron que ella había muerto cuando yo tenía apenas 6 años, que una enfermedad se la llevó demasiado rápido, que no hubo despedidas, que no hubo explicaciones. Y ahora esa voz volvía de la nada, como si el pasado se negara a quedarse enterrado. Colgué sin decir nada, porque no sabía cómo reaccionar, porque una parte de mí quería creer que era una broma cruel, pero otra parte, más profunda, más visceral, sabía que no lo era. Esa noche no dormí, me quedé sentado en la oscuridad, mirando el teléfono, esperando que volviera a sonar, y al mismo tiempo temiendo que lo hiciera, porque si esa mujer decía la verdad, entonces mi vida entera había sido una mentira, y lo peor de todo no era eso, sino la pregunta que comenzó a repetirse en mi cabeza una y otra vez: si mi madre estaba viva, ¿por qué mi padre me hizo creer que estaba muerta? Quédate hasta el final porque esta historia no es lo que parece. Y antes de continuar, dime desde dónde estás escuchando esta historia. Y suscríbete porque lo que viene te va a dejar sin palabras. A la mañana siguiente, el mundo seguía igual afuera, pero dentro de mí todo estaba fuera de lugar. Como si alguien hubiera movido cada pieza de mi vida sin avisarme. Bajé a la cocina y encontré a mi padre, Ernesto Ortega Molina, leyendo el periódico como todos los días, con esa tranquilidad que siempre lo había caracterizado, y por un momento dudé si debía decirle algo. Pero la duda duró poco, porque necesitaba respuestas. Me senté frente a él y lo miré fijamente, esperando que levantara la vista. Cuando finalmente lo hizo, notó que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó con un tono sereno que en ese momento me pareció casi irritante. Respiré hondo y solté la verdad sin rodeos: anoche me llamó mamá. El silencio que siguió fue tan pesado que parecía que el aire se había detenido. Su rostro cambió apenas, pero lo suficiente como para confirmar que no estaba sorprendido, y eso me heló la sangre. Eso es imposible, dijo después de unos segundos, bajando la mirada, evitando la mía, y ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió, porque no sonaba a alguien confundido, sonaba a alguien que ya tenía preparada esa respuesta. Dime la verdad, insistí. Pero él se levantó de la mesa sin decir nada más, como si la conversación hubiera terminado para él. Lo seguí hasta la sala, elevando la voz por primera vez en años, exigiendo una explicación. Pero lo único que recibí fue un: no sigas con eso, estás confundido, y esa frase, lejos de calmarme, hizo que todas mis sospechas crecieran aún más, porque si realmente no había nada que ocultar, ¿por qué evitar el tema? ¿Por qué no mirarme a los ojos? Esa fue la primera vez que sentí que mi padre no era quien yo creía. Y aunque todavía no tenía pruebas, había algo claro: alguien estaba mintiendo. Y no pensaba quedarme sin descubrir quién. Pasé todo el día intentando convencerme de que lo mejor era dejarlo así, que remover el pasado solo traería más dolor, pero esa idea no duró mucho, porque cuando regresé a mi habitación, el teléfono volvió a mi mente como una obsesión imposible de ignorar. Revisé el historial de llamadas una y otra vez, como si esperara encontrar algo diferente, pero el número seguía ahí, sin nombre, sin identidad, solo una secuencia de dígitos que ahora tenía más peso que cualquier recuerdo. Dudé unos minutos antes de marcar, pero finalmente lo hice, porque necesitaba escuchar esa voz otra vez. El tono sonó largo, demasiado largo, hasta que finalmente alguien respondió, y no hubo saludo, solo silencio, como si estuviera esperando que yo hablara primero. Si esto es una broma, ya basta, dije con firmeza. Pero la respuesta fue un suspiro cargado de emociones contenidas. Sabía que volverías a llamar, dijo ella. Y ese simple detalle me hizo sentir que todo estaba calculado, que nada de esto era casualidad. Le pregunté directamente quién era, aunque ya conocía la respuesta, necesitaba escucharla otra vez. Soy Lucía Salcedo Vargas, tu madre. Esta vez no colgué, esta vez me quedé en la línea, escuchando cada palabra.
cada pausa, cada respiración, intentando encontrar una señal de mentira, pero lo que encontré fue algo peor. Una sinceridad que dolía. No morí, Julián, me obligaron a desaparecer. Esas palabras se quedaron suspendidas en mi mente, como un eco imposible de apagar, y antes de que pudiera reaccionar, agregó algo que cambió completamente el rumbo de todo. Tu padre nunca quiso que supieras la verdad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Como si cada palabra que escuchaba me empujara a un lugar del que ya no podría salir. Intenté mantener la calma. Pero era imposible, había demasiadas preguntas acumuladas durante años, demasiadas piezas que no encajaban. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir, y del otro lado hubo un silencio breve, cargado de recuerdos que yo no conocía, porque si me quedaba, tú no estarías vivo, respondió finalmente. Y esa frase me dejó completamente paralizado, porque no tenía sentido, porque nada de lo que decía coincidía con la historia que me contaron. Le pedí que me explicara, que dejara de hablar en acertijos. Y entonces empezó a contar una versión completamente distinta de mi infancia. Una historia donde mi padre no era la víctima de una tragedia, sino el responsable de una decisión que nos separó. Habló de discusiones constantes, de secretos, de una verdad que yo desconocía por completo, pero lo más inquietante no fue eso, lo más inquietante fue la seguridad con la que hablaba, como si hubiera esperado ese momento durante años, como si cada palabra estuviera ensayada, y en medio de ese relato, soltó algo que me hizo dudar por primera vez de todo, incluso de ella. No soy la única que sabe lo que pasó. Alguien más estuvo ahí. Mi mente comenzó a girar rápidamente, tratando de imaginar quién podría ser esa persona, quién más podría haber sido testigo de algo tan importante. Pero antes de que pudiera preguntarlo, la llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono durante varios segundos, esperando que la llamada regresara, pero no lo hizo. Intenté devolverla, pero esta vez el número estaba fuera de servicio, como si nunca hubiera existido. Y eso solo aumentó la sensación de que todo esto era más grande de lo que imaginaba. Bajé nuevamente a la sala, con la determinación de enfrentar a mi padre una vez más, pero esta vez no iba a aceptar evasivas. Lo encontré en el mismo lugar, como si no se hubiera movido en todo el día, y sin darle tiempo a reaccionar, le dije lo que sabía, cada palabra, cada detalle, cada acusación. Su rostro cambió por completo, ya no había calma, ya no había control, había miedo. Y eso fue lo que terminó de confirmarme que estaba en lo cierto. Dime quién más sabía, exigí. Y durante unos segundos pensé que no respondería, pero entonces, con la voz más baja que le había escuchado en mi vida, pronunció un nombre que jamás imaginé, Mariana. Tu tía Mariana. Sentí un golpe en el pecho, porque Mariana Ortega Molina no solo era mi tía, era la persona que prácticamente me crió cuando mi madre supuestamente murió, la mujer que siempre estuvo ahí, la que me consolaba, la que me decía que todo iba a estar bien, y de repente, todo tomó un nuevo significado. Porque si ella sabía la verdad, entonces llevaba años mirándome a los ojos mientras ocultaba algo que podía cambiar mi vida para siempre. No quise perder ni un segundo más, porque si había alguien que podía confirmar todo, era Mariana Ortega Molina. La mujer que me había visto crecer, la que conocía cada etapa de mi vida. La que siempre estuvo ahí cuando más la necesité. Salí de la casa sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía pensar con claridad. Manejé hasta su casa recordando cada momento con ella, cada abrazo, cada palabra de consuelo, intentando encontrar alguna señal que me hubiera advertido que algo no estaba bien, pero no encontré nada, y eso era lo más inquietante, porque significaba que había sabido ocultarlo perfectamente. Cuando llegué, dudé unos segundos antes de tocar la puerta, pero la abrí sin esperar respuesta. Como tantas veces lo había hecho antes, la encontré en la cocina, preparando café. Con esa calma que siempre la caracterizaba, levantó la vista y sonrió, pero su expresión cambió en cuanto vio mi rostro. ¿Qué pasa, Julián?, preguntó, y por un instante quise creer que todo era un malentendido, pero ya no podía detenerme. Tú sabías que mi madre estaba viva, dije directamente, sin rodeos. El silencio que siguió fue suficiente, no necesitaba más pruebas. Sus ojos lo confirmaron todo antes de que dijera una sola palabra. Dejó la taza sobre la mesa con las manos temblando ligeramente. Y esa pequeña grieta en su calma fue lo que terminó de derrumbar todo dentro de mí. Dime que no es verdad, insistí. Pero esta vez no hubo negación, no hubo excusas, solo una
Mirada cargada de culpa que me hizo sentir que toda mi vida había sido una mentira cuidadosamente construida. Mariana tardó varios segundos en hablar, como si estuviera buscando las palabras correctas para algo que sabía que no tenía forma de arreglarse. Se sentó lentamente, evitando mirarme directamente, y eso me desesperaba más, porque necesitaba respuestas. No silencios, no fue como crees, dijo finalmente, y esa frase me hizo apretar los puños. Porque siempre empezaba así, siempre había una forma de suavizar la verdad, de esconder lo más importante. Me acerqué más, obligándola a enfrentarme. Entonces dime cómo fue, exigí, y esta vez no tuvo salida, respiró profundo y comenzó a hablar. No con seguridad, no con firmeza, sino con un peso que parecía haber cargado durante años. Me contó que mi madre se había querido quedarse, que nunca tuvo intención de abandonarme, que hubo algo más. Algo que cambió todo de un momento a otro, pero cada vez que se acercaba a ese punto, dudaba. Como si decirlo en voz alta fuera romper un acuerdo invisible. Tu padre tomó una decisión, dijo finalmente. Y esa frase volvió a encender todo dentro de mí, porque confirmaba lo que ya empezaba a sospechar. Pero no era suficiente, necesitaba saber por qué. Necesitaba entender que podía ser tan grave como para separar a una madre de su hijo y hacerle creer que había muerto. Pero Mariana no avanzaba, se quedaba atrapada en sus propias palabras, hasta que finalmente, con la voz quebrada, dijo algo que no esperaba. Yo intenté detenerlo, pero ya era tarde. Sentí que todo se volvía más oscuro, más confuso. Porque cada respuesta abría nuevas preguntas que parecían no tener fin. Me senté frente a ella, intentando procesar lo que estaba escuchando, pero era imposible mantener la calma. ¿Tarde para qué?, pregunté. Y esta vez Mariana levantó la mirada, como si hubiera tomado una decisión, como si ya no pudiera seguir ocultándolo. Tu madre descubrió algo, algo que tu padre no podía permitir que saliera a la luz, dijo lentamente, midiendo cada palabra, y ese detalle hizo que todo se sintiera aún más real, más peligroso. Mi mente empezó a llenar los vacíos con posibilidades, ninguna buena, ninguna tranquilizadora. Pero lo que dijo después fue lo que realmente me dejó sin aliento. No fue una enfermedad, fue una amenaza. Esas palabras cambiaron completamente la historia que había creído durante años. Porque ya no se trataba de una tragedia, se trataba de una decisión, de una acción consciente. Tu padre hizo que desapareciera, agregó. Y en ese momento todo dentro de mí se rompió definitivamente, porque ya no había duda. Ya no había forma de justificarlo, pero aún faltaba lo peor, porque Mariana no había terminado. Porque había algo más que todavía no estaba diciendo, algo que parecía pesarle más que todo lo anterior. El silencio se volvió insoportable, porque sabía que lo que venía iba a cambiarlo todo. Mariana dudó una vez más, pero esta vez no la dejé retroceder. Dilo, insistí. Y ella cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir el valor suficiente. Cuando volvió a abrirlos, ya no había forma de detenerla. No lo hizo solo, dijo, y esa frase hizo que mi cuerpo entero se tensara, porque confirmaba que había alguien más involucrado, alguien que había sido parte de esa decisión, alguien que también había guardado silencio todos estos años. ¿Quién?, pregunté, casi sin voz. Y por un instante pensé que volvería a callar, pero no lo hizo. Yo lo ayudé, respondió finalmente. Y el impacto fue inmediato, porque no era lo que esperaba, no era lo que quería escuchar. Sentí una mezcla de rabia, traición y confusión que me dejó sin palabras. Porque la persona que había estado a mi lado toda mi vida, la que había sido mi apoyo, mi refugio, había sido parte de la mentira más grande de todas. No lo entiendes, intentó decir, pero ya no quería escuchar explicaciones. Porque no había forma de justificar algo así, no había forma de borrar años de engaño con una sola frase. Pero aún así, había algo que no encajaba, algo que seguía incompleto, porque si todo esto había sido planeado, entonces debía haber una razón aún más grande detrás. Me levanté de golpe, sintiendo que el aire ya no alcanzaba, que todo se volvía demasiado pesado para seguir ahí. Pero antes de que pudiera irme, Mariana dijo algo que me obligó a detenerme. No lo hicimos por él. Lo hicimos por ti. Esas palabras me hicieron girar lentamente, sin entender a qué se refería. Porque nada de esto tenía sentido, nada justificaba lo que habían hecho. Por mí, repetí, y ella asintió. Con lágrimas en los ojos, si tu madre se quedaba, ibas a descubrir la verdad. Demasiado pronto, mi mente se quedó en blanco por un instante, porque no entendía a qué verdad se refería. Pero en el fondo, algo comenzó a moverse,
una sospecha que no quería aceptar. ¿Qué verdad?, pregunté finalmente. Y Mariana dudó, como si supiera que ese era el punto de no retorno. Tú no eres quien crees, dijo en voz baja. Y esa frase fue como un golpe directo, porque no solo estaba cuestionando mi historia, estaba cuestionando mi identidad, mi origen, todo. Tu padre no es tu padre, agregó, y en ese momento sentí que el mundo entero se desmoronaba bajo mis pies, porque si eso era cierto, entonces todo lo que había creído sobre mí mismo durante toda mi vida, nunca fue real. Sentí que mi mente se negaba a procesarlo. Como si esas palabras no pudieran encajar dentro de la realidad que conocía, me quedé inmóvil, mirando a Mariana Ortega Molina, esperando que dijera que todo era un error, que había entendido mal, pero no lo hizo. Su silencio lo confirmó todo de una forma mucho más cruel que cualquier explicación. Entonces, ¿quién soy?, pregunté finalmente, con la voz quebrada, porque ya no se trataba solo de mi madre, se trataba de mí, de toda mi existencia. Mariana bajó la mirada, como si esa respuesta fuera la más difícil de todas. Tu madre, Lucía Salcedo Vargas, llegó a esta familia cuando tú ya estabas en camino, dijo lentamente. Y cada palabra parecía caer con más peso que la anterior. Intenté seguir el hilo, pero algo no encajaba. Algo seguía incompleto. No entiendo, respondí, y entonces levantó la mirada, con una mezcla de dolor y culpa que me hizo sentir que lo peor aún no había sido dicho. Ella decidió criarte como suyo, aunque sabía que no eras su hijo. Esa frase me atravesó por completo. Porque no solo estaba perdiendo a quien creía mi padre, ahora también se tambaleaba la única figura materna que había amado. Entonces, ¿quién?, intenté preguntar, pero no pude terminar la frase, porque en ese momento entendí que la respuesta no iba a ser sencilla, que no iba a ser algo que pudiera aceptar sin que todo dentro de mí se rompiera una vez más. Mariana respiró profundo, como si cada palabra le costara más que la anterior, y por un instante pensé que no continuaría, pero sabía que ya no podía detenerse, que había llegado demasiado lejos para retroceder. Tu verdadera madre no podía quedarse contigo, dijo finalmente, y esa frase volvió a abrir una herida que ni siquiera sabía que tenía. Porque ya no se trataba solo de abandono, se trataba de una decisión, de una elección consciente. ¿Por qué?, pregunté, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación, y entonces Mariana dudó, como si esa respuesta fuera aún más peligrosa. Porque tu existencia era un problema, respondió, y esas palabras me hicieron retroceder un paso, como si hubiera recibido un golpe invisible, porque nadie quiere escuchar algo así sobre sí mismo. Nadie quiere sentir que nunca debió haber estado ahí, pero ella continuó, sin detenerse, sin suavizarlo. Hubo un error, una relación que nunca debió existir, y en ese momento todo comenzó a tomar una forma que no quería ver, una historia que se construía poco a poco, pero que se sentía cada vez más oscura, más incómoda, más difícil de aceptar, porque si yo era el resultado de ese error, entonces mi vida entera había sido una consecuencia de algo que nadie quería enfrentar. Mi cabeza comenzó a llenarse de nombres, de rostros, de recuerdos que ahora parecían tener otro significado. Intentaba encajar las piezas, pero cada intento solo hacía que todo se volviera más confuso. Dime quién es, insistí, porque ya no podía soportar más medias verdades. Mariana cerró los ojos un segundo, como si supiera que ese era el punto en el que ya no habría vuelta atrás, y cuando habló, lo hizo con una claridad que me heló la sangre. Tu verdadera madre es alguien que conoces, dijo, y esa frase hizo que todo dentro de mí se detuviera, porque eso significaba que había estado cerca todo este tiempo, que había formado parte de mi vida sin que yo lo supiera. No, eso no puede ser, respondí casi de inmediato, negándome a aceptarlo, pero Mariana no retrocedió, no suavizó la verdad. Es Mariana, dijo finalmente, señalándose a sí misma con una mezcla de vergüenza y resignación. Y en ese instante sentí que el mundo se rompía de una forma completamente distinta, porque ya no era solo una mentira, era una traición profunda, constante, silenciosa. La mujer que me había criado como una tía, era en realidad mi madre, y había pasado toda mi vida ocultándolo. No pude decir nada, no porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras. Porque todo lo que había creído durante años se estaba desmoronando al mismo tiempo. Mariana, o mejor dicho, mi madre, me miraba esperando una reacción, una respuesta, algo. Pero yo solo podía sentir cómo el vacío crecía dentro de mí. Lo hice para protegerte, dijo, intentando acercarse, pero retrocedí de inmediato.
porque en ese momento no podía verla de otra forma que no fuera como alguien que me había mentido. Toda la vida, no te acerques, respondí, con una frialdad que ni yo mismo reconocía, porque el dolor se estaba transformando en algo más oscuro, más difícil de controlar. Yo quería decirte la verdad, muchas veces, continuó, pero cada palabra solo hacía que la herida se abriera más. Porque no se trataba de querer, se trataba de hacerlo, de no sostener una mentira durante años. Pero tu padre, intentó explicar, y ese nombre volvió a encender todo dentro de mí, porque ahora entendía que él no solo me había mentido, había construido toda una realidad falsa a mi alrededor, una donde yo nunca pudiera descubrir quién era realmente. Sentí que no podía quedarme ahí ni un segundo más, porque cada palabra, cada mirada, cada recuerdo se había contaminado con una verdad que no sabía cómo manejar. Caminé hacia la puerta sin mirar atrás, ignorando su voz llamándome, ignorando sus intentos de detenerme. Porque en ese momento solo había una cosa clara en mi mente: necesitaba enfrentar a Ernesto Ortega Molina. Necesitaba escuchar de su boca porque decidió convertir mi vida en una mentira. Salí de la casa con una mezcla de rabia y confusión que me hacía temblar las manos, pero también con una determinación que nunca había sentido antes. Porque ya no se trataba de descubrir la verdad, se trataba de entender hasta dónde llegaba. Hasta qué punto había sido manipulado. Hasta qué punto todo lo que conocía había sido construido para ocultar algo más grande, y en el fondo, una idea comenzó a tomar fuerza, una que no quería aceptar, pero que cada vez parecía más real. Porque si todo esto había sido planeado, entonces nada de lo que había vivido había sido casualidad. Regresé a la casa con el corazón latiendo tan fuerte que cada paso parecía marcar el inicio de algo que ya no podía detenerse. Encontré a Ernesto Ortega Molina en la sala, de pie, como si hubiera estado esperando ese momento desde que salí, y en cuanto nuestras miradas se cruzaron, supe que ya no había espacio para mentiras, porque algo en su expresión había cambiado. Algo que ya no intentaba ocultarse. Me acerqué sin saludar, sin rodeos, con una firmeza que nunca antes había tenido frente a él. Quiero la verdad completa, dije, y mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Él suspiró, como si ese momento hubiera sido inevitable, como si supiera que tarde o temprano todo saldría a la luz. Ya sabes demasiado, respondió, y esa frase solo confirmó que todo lo que había descubierto era apenas una parte de algo mucho más grande. No sé nada, todavía, contesté, y esa última palabra quedó suspendida entre nosotros como una amenaza silenciosa, porque los dos sabíamos que lo que venía iba a cambiarlo todo. Se sentó lentamente, llevándose una mano al rostro, como si por primera vez el peso de sus decisiones lo alcanzara. Y en ese instante dejó de ser la figura firme que había conocido toda mi vida, para convertirse en alguien que parecía acorralado por su propio pasado. El silencio se extendió por varios segundos, pero esta vez no lo interrumpí, porque sabía que si hablaba, podría romper algo que estaba a punto de salir por sí solo. Finalmente, levantó la mirada y comenzó. No con seguridad, no con autoridad, sino con un tono que nunca le había escuchado. No todo fue como te dijeron, dijo, y por primera vez no sonó como una excusa, sonó como una admisión. Como alguien que ya no tenía fuerzas para sostener la mentira, me explicó que conoció a Mariana Ortega Molina en un momento en que su vida estaba completamente desordenada. Que había decisiones que ya no podía revertir, errores que ya habían dejado consecuencias. Y entonces mencionó a Lucía Salcedo Vargas, la mujer que yo creía mi madre, como alguien que llegó después. Alguien que no debía estar involucrado en todo eso, pero que terminó siendo parte de algo mucho más complejo. Ella no tenía culpa, dijo, y esa frase me hizo apretar los dientes, porque significaba que alguien más sí la tenía. Alguien que había tomado decisiones sabiendo exactamente lo que estaba haciendo, pero aún así, algo no encajaba, porque su relato parecía incompleto, como si estuviera eligiendo qué partes contar y cuáles no. Me acerqué un poco más, mirándolo fijamente, buscando en su rostro alguna señal de que esta vez estaba diciendo la verdad completa, pero lo que encontré fue algo distinto, algo que me hizo entender que aún faltaba lo más importante. Dilo todo, insistí, y esta vez no hubo pausa, no hubo evasivas, solo una frase que cambió por completo el rumbo de todo. Tú naciste en medio de un plan que ya estaba en marcha, dijo. Y esas palabras hicieron que todo dentro de mí se tensara, porque ya no sé. Trataba solo de decisiones impulsivas o errores del pasado, se trataba de algo pensado, algo organizado.
Algo que nunca fue casualidad. Lucía aceptó criarte porque era la única forma de mantener todo bajo control. Continuó, y cada palabra parecía construir una verdad mucho más fría de lo que imaginaba. Porque significaba que mi vida no solo había sido una mentira, había sido una estrategia. Una forma de evitar que algo saliera a la luz. Si la verdad se conocía, todo se caía, agregó, y en ese momento entendí que yo no era el centro de la historia, era solo una pieza dentro de algo más grande. Sentí un nudo en el pecho, porque ya no quería seguir escuchando, pero al mismo tiempo no podía detenerme. Porque necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. ¿Qué verdad?, pregunté. Aunque en el fondo ya temía la respuesta, Ernesto dudó por primera vez. Y ese gesto fue suficiente para entender que lo que venía era peor que todo lo anterior. Mariana no solo era tu madre, también era la única persona que podía destruirme, dijo finalmente. Y esa frase me dejó completamente paralizado. Porque no tenía sentido, porque no entendía que podía ser tan grave como para justificar todo lo que habían hecho. Pero él continuó, sin detenerse, como si ya no pudiera callarlo más. Ella sabía algo que podía arruinarlo todo. Algo que nadie debía descubrir. Su voz se quebró levemente. Y en ese instante supe que estaba a punto de cruzar una línea que no tenía regreso. Porque lo que estaba ocultando no era solo un error del pasado, era algo mucho más profundo. Algo que había marcado cada decisión desde entonces. El aire se volvió pesado, casi irrespirable. Porque sabía que estaba a segundos de escuchar algo que cambiaría todo para siempre. Ernesto cerró los ojos por un momento, como si necesitara reunir el valor para decirlo en voz alta. Y cuando finalmente habló, lo hizo sin rodeos, sin suavizarlo, como si ya no tuviera sentido hacerlo. Yo no solo mentí sobre tu madre, mentí sobre quién soy realmente, dijo. Y esa frase hizo que todo encajara de una forma aterradora, porque no se trataba solo de relaciones ocultas o decisiones equivocadas, se trataba de identidad. De una verdad que había estado ahí todo el tiempo, pero que nadie quiso ver. El apellido que llevas, no es mío, agregó, y en ese momento entendí que no solo mi vida había sido una mentira, también no había sido la suya. Porque si él no era quien decía ser, entonces todo lo que había construido, todo lo que había protegido, tenía un origen mucho más oscuro de lo que imaginaba, y lo peor no era eso, lo peor era la sensación de que la verdad siempre estuvo frente a nosotros, pero nadie quiso mirarla. Sentí que el aire ya no alcanzaba, como si cada verdad revelada estuviera ocupando el espacio que antes llenaban mis certezas. Me quedé mirando a Ernesto Ortega Molina, esperando que dijera algo más, algo que aclarara lo que acababa de decir, pero en lugar de eso, simplemente bajó la mirada. Como si ya no hubiera forma de sostener lo que quedaba. Entonces, ¿quién eres?, pregunté. Porque ya no sabía ni cómo llamarlo, y esta vez no tardó en responder. Ese apellido, lo tomé para esconder quién era antes, dijo con una calma que contrastaba con todo lo que estaba pasando. Y en ese momento entendí que no solo había mentido sobre mi madre, sobre Mariana, sobre mi origen, también había construido una identidad completamente falsa para él mismo. Había gente buscándome, gente que no debía encontrarme, continuó. Y cada palabra parecía abrir un nuevo nivel de una historia que ya era demasiado difícil de aceptar, porque significaba que todo lo que había vivido no solo era una mentira emocional, era también una mentira construida para huir de algo mucho más peligroso. Me senté lentamente, intentando procesar lo que estaba escuchando. Pero mi mente ya no podía seguir el ritmo de tantas verdades juntas. ¿De qué estabas huyendo?, pregunté. Y por primera vez dudó en responder, como si esa parte fuera incluso más difícil que todo lo anterior. De un error que no se podía borrar, dijo finalmente, evitando mirarme directamente. Y esa frase me hizo entender que todo esto no había terminado, que aún faltaba lo más importante. Porque si alguien huye, es porque hay algo que lo sigue, algo que no desaparece con el tiempo. ¿Qué hiciste?, insistí. Y esta vez el silencio fue más largo, más pesado, pero finalmente habló. Tomé algo que no me pertenecía, algo que cambió la vida de muchas personas, respondió, y aunque no dio detalles, fue suficiente para entender que su pasado estaba lleno de decisiones que habían afectado a otros. Decisiones que ahora parecían estar alcanzándolo, pero lo más inquietante no fue eso. Lo más inquietante fue lo que dijo después. En un tono mucho más bajo, casi como si temiera que alguien más pudiera escucharlo, y ahora, creo que ya me encontraron. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo,
porque de repente todo comenzó a encajar de una forma completamente distinta: la llamada, la reaparición de Lucía Salcedo Vargas, las confesiones de Mariana. Todo parecía demasiado preciso, demasiado oportuno como para ser una coincidencia. ¿Esto tiene que ver con ella?, pregunté. Y esta vez Ernesto no respondió de inmediato, pero su silencio fue suficiente, porque confirmaba lo que ya empezaba a sospechar: nada de esto pasó por casualidad, ¿verdad? Insistí, y entonces levantó la mirada, con una expresión que mezclaba miedo y resignación. No, alguien hizo que todo saliera a la luz, dijo finalmente, y esa frase cambió completamente el sentido de todo. Porque ya no se trataba de secretos que simplemente habían sido descubiertos, alguien los había expuesto. Alguien había movido cada pieza para que yo llegara exactamente a este punto. ¿Quién?, pregunté, sintiendo como la tensión volvía a crecer, pero esta vez la respuesta no vino de él. Porque en ese momento, el teléfono volvió a sonar. El sonido del teléfono rompió el silencio como un golpe seco, y por un instante ninguno de los dos se movió. Como si supiéramos que esa llamada no era una más, que era el cierre de algo que había comenzado mucho antes de ese momento. Finalmente, lo tomé. Mirando el número que ya no me resultaba desconocido, contesté sin decir nada, y del otro lado, la voz de Lucía Salcedo Vargas volvió a aparecer, pero esta vez ya no sonaba frágil, ya no sonaba dudosa. Sonaba firme, segura, como alguien que tenía el control de la situación. Ya sabes lo suficiente, dijo, sin rodeos. Y esas palabras me hicieron entender que todo lo que había pasado no había sido un accidente. ¿Fuiste tú?, pregunté directamente, y hubo una pequeña pausa antes de la respuesta. Sí, era momento de que la verdad saliera, respondió. Y en ese instante todo encajó de una forma que me dejó sin aliento, porque no solo había reaparecido, había provocado cada paso que me llevó hasta ahí, había movido todo desde las sombras. ¿Por qué ahora?, insistí, y su respuesta fue lo que terminó de cambiarlo todo. Porque tú también tenías que recordar quién eres en realidad. Sentí que el mundo se detenía una vez más, porque esas palabras abrían una puerta que no sabía si quería cruzar. ¿Qué quieres decir?, pregunté, y esta vez la respuesta no fue inmediata, pero cuando llegó, lo hizo con una claridad que no dejaba espacio para dudas. Tú no solo eres parte de esa historia. Tú empezaste todo, dijo, y en ese momento todo dentro de mí se rompió de una forma completamente distinta. Porque ya no se trataba solo de descubrir la verdad, se trataba de enfrentar algo que estaba dentro de mí, algo que había sido ocultado incluso de mi propia memoria, lo que pasó hace años. Lo hiciste tú, Julián, continuó, y cada palabra parecía arrancar una parte de lo que creía ser. Recuerdos confusos comenzaron a aparecer, fragmentos que nunca había entendido, momentos que siempre parecieron incompletos, y de repente, todo comenzó a tomar sentido. Porque yo no había sido solo una víctima de las decisiones de otros, había sido el origen de todo, un error, un accidente, una acción que nadie pudo controlar y que cambió la vida de todos. Ellos solo intentaron protegerte, de ti mismo, terminó diciendo, y la llamada se cortó, dejándome en medio de un silencio que ya no tenía respuestas. Solo preguntas que probablemente nunca se resolverían por completo, porque a veces la verdad no libera. A veces solo destruye todo lo que creías ser. Y ahora dime, si descubrieras que tu vida entera fue una mentira, ¿realmente querrías saber la verdad? Suscríbete y acompáñame en la próxima historia, porque lo que parece imposible, muchas veces es más real de lo que crees.